Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Muy buenas tardes, mis hermanos, les saludamos en el nombre del Señor y por supuesto que le damos la bienvenida a este culto virtual que nos corresponde realizar el día de hoy. Antes que todo vamos a orar al Señor. Padre amado, queremos en esta tarde darte gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno y fiel con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites realizar, Señor, este culto a través de las plataformas, Señor. Y pedimos, Padre, que seas tú en todo momento guiándonos y ayudándonos a hacer todo, Señor, con el único propósito de engrandecer tu reino en la tierra. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos que están conectados y pedimos que seas tú con nosotros guiándonos en todo tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a seguir estudiando el libro de Juan. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 7. Ya el libro de Juan, capítulo 7. No los vamos a leer, no los voy a leer yo, ya que son 52 capítulos, pero sí les invito a que lo abran para que puedan ir siguiéndolo en la medida que vamos avanzando. En los capítulos del libro de Juan, del 1 al 6, que hemos podido ver en este tiempo, podemos ver que Jesús era muy escuchado por el pueblo, muy escuchado por la gente. Ellos le seguían, veían sus milagros, sacando incluso provecho de ellos. Ellos creían en Jesús, ellos creían realmente en Jesús. A contar del capítulo 7, podemos ver que los enemigos de Jesús comienzan a planear detener a Jesús. Comienzan a planear cómo detener su obra, cómo detener a este predicador, quien comienza a transformar a la sociedad. En los versículos del 1 al 9, podemos ver que estos versículos parten de la siguiente forma. Dice, después de estas cosas. ¿De qué cosas? De todas las cosas que hemos visto anteriormente, ¿ya? De los milagros, de la multiplicación de los panes, y así todo lo que hemos estudiado hasta atrás. Dice, después de todas estas cosas que hemos visto, en los capítulos anteriores podemos ver que Jesús vivía una vida normal, que crecía su ministerio, hacía milagros, sanaba enfermos, visitaba a la gente en Galilea. Él sabía que en Galilea estaba seguro, no así en Judea, ya que ahí había un grupo de judíos que procuraba matarlo. Un grupo de hombres que quería terminar con él. Quería terminar con él, ya que sus enseñanzas no les beneficiaban. Ellos odiaban a Jesús. Ya podemos ver eso, que ellos odiaban a Jesús. ¿Y por qué lo odiaban? Solamente por el hecho de decir la verdad. Entonces, ¿por qué ellos querían matar a Jesús? ¿Por qué ellos querían matar a un hombre santo, a un hombre bueno, a un hombre que enseñaba con amor, a un hombre que hablaba y enseñaba de la misericordia? Jesús no se había metido en política ni en finanzas de la nación. A él solo le interesaba lo espiritual. A él le interesaba el nuevo nacimiento. El ser más comprometido con la familia, el ser más comprometido con Dios. Eso no le gustó a los líderes de ese tiempo. No le gustó que Jesús abriera los ojos del pueblo, ya que a ellos, a esos líderes, perdían credibilidad ante el pueblo. Jesús decía la verdad al pueblo y eso no le gustó a los líderes de aquel tiempo.
Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué hermoso. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba enseñando la verdad. Entonces, al leer esto, podemos decir, ¿libres de qué nos hará la verdad? Libres de la ignorancia, libres del pecado, libres del alcohol, de las drogas, de la mentira. Y así podríamos estar todo el resto de la tarde nombrando algunas cosas de las cuales la verdad del Señor nos hace libre. Como cristianos debemos de decir la verdad, al igual que lo hacía Cristo. Pero también debemos vivir la verdad, a pesar de la persecución. En ocasiones, el decir la verdad puede significar perderlo todo. Perder amigos, trabajo, familia, ser criticado, ser rechazado, clausurado. Hoy día incluso podría ser quizás demandado o llevado hasta la cárcel por el hecho de decir la verdad. Y eso era por eso que Cristo era odiado, por predicar, por decir la verdad. Una gran enseñanza para cada uno de nosotros en este tiempo. En el versículo 2 podemos ver que estaban en la fiesta de los tabernáculos, fiesta en la cual el pueblo judío recordaba lo que Dios había hecho con ellos al salir de Egipto. Buscaba recordar a las nuevas generaciones que Dios es el redentor de su pueblo, quien los liberó de la esclavitud de Egipto, los sustentó en tabernáculos en el desierto, proveyendo de todas sus necesidades a ellos. Y esta fiesta duraba 7 días. También podemos ver que Jesús, en estos versículos, tenía hermanos. Él creció en una familia común. Tenía madre, tenía hermanos, hermanas, y esto lo podemos ver en el libro de Mateo 13, capítulo 13, versículos 55 y 56. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, tenía padre. ¿No se llamaba su madre María, madre, y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Podemos ver que entonces que Jesús vivía en una familia normal. Tenía hermanas y tenía hermanos. Y es ahí donde la familia, en el versículo 3, le recomienda a Jesús ir a Judea, con el propósito de darse a conocer, de hacerse famoso. Quieren que Jesús se muestre públicamente, mostrándose a los demás quién es Él y qué es lo que Él hace. Ellos le recomiendan que muestre a los demás las maravillas que Él hace. Y así tendría muchos más seguidores, ya que nadie que desea darse a conocer lo hace en secreto. Ellos pensaban tal cual lo haría cualquier hombre. Ellos veían lo que Jesús hacía, pero no la verdadera misión que Jesús tenía. Ellos no conocían cuál era la verdadera misión. Ellos sí podían darse cuenta de lo que Jesús estaba realizando. ¿Y cuál es esa misión que Jesús tenía? ¿Cuál es la misión? Salvar al hombre, salvar al mundo del pecado. Quizás el consejo de sus hermanos no era malo, pero Jesús, como lo dice la Escritura, sabía que aún no era el tiempo de Dios. También podemos ver que los hermanos de Jesús no creían en Él. En el versículo 5 dice que no creían en Él, porque ni aun sus hermanos creían en Él, lo dice el versículo 5. Lo que ellos buscaban era quizás
sacar algún provecho de su hermano, sacar algún tipo de beneficio de su fama, un beneficio que Jesús de lo que Jesús podía hacer. Ellos quizás buscaban algún tipo de beneficio. Quizás podían, no sé, hacer negocio. Total, decían, yo soy hermano de Jesús, nuestro negocio va a resultar. Crean en mi negocio, crean en lo que yo te estoy diciendo. Somos hermanos de Jesús. Él nos va a ayudar a que nos vaya bien. No sé, estoy suponiendo. Entonces podemos ver que Jesús debía enfrentar la incredulidad de su familia. ¿Se imaginan la amargura que debe ser que tu familia no crea en ti? Ya que ellos no creían en la gran obra que Jesús estaba haciendo. No creían en el mensaje que Jesús estaba dando. Sus hermanos quizás hasta lo despreciaban. Quizás puede ser tal cual le sucedió a José. Es ahí donde Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado. Gracias por su consejo, pero no lo haré caso. Quienes quieren agradar a Dios deben estar seguros que es el tiempo y el lugar que Dios ha establecido para su vida. Hermano querido, nunca se nos olvide eso. Antes de realizar cualquier cosa, consultémosle al Señor si realmente es el tiempo que Él tiene preparado. Pregunta, ¿estamos viviendo según los tiempos de Dios? ¿Estamos preparados para vivir según los tiempos de Dios? ¿Conocemos los tiempos de Dios? Ahí está el problema. Muchas veces no conocemos o no nos conviene hacer las cosas que Dios nos pide. La voluntad de Dios está escrita en la Biblia y la voluntad de Dios, si la hacemos, siempre es de bendición para nuestra vida. Si nosotros escuchamos al Señor y hacemos su voluntad, siempre, recuérdelo, la voluntad de Dios va a ser de bendición para nuestra vida. El Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad de Dios, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de tu corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pregunta, ¿está usted disfrutando el hacer la voluntad de Dios? ¿O le incomoda hacer la voluntad de Dios? En el versículo 7 se nos muestra que el mundo aborrece a Jesús, ya que Él testifica la maldad del mundo. Por eso que el mundo a veces no quiere escuchar a Jesús, porque Él testifica la maldad del mundo. El mundo no aborrece a quien vive conforme al mundo. El mundo no aborrece a quien vive conforme al mundo. Si usted pone en evidencia las maldades del mundo, lo más seguro que será rechazado y será criticado tal cual lo fue nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Una vez que Jesús llegó a la fiesta de los tabernáculos, habiéndolo hecho casi de manera secreta, podemos recoger una enseñanza más de Jesús, y es que debemos ser muy cuidadosos y sabios para actuar en la vida considerando siempre los tiempos y la voluntad de Dios. Siempre debemos de considerar los tiempos y la voluntad de Dios. Para nosotros los seres humanos es muy difícil eso. ¿Por qué? Porque todos queremos todo hoy y todo ahora. Y es ahí donde está el peligro, porque no siempre consideramos los tiempos y la voluntad de Dios. También podemos ver que una vez en la fiesta, vemos que Jesús era buscado por los judíos. Una vez que ya Jesús llegó a la fiesta, era buscado por los judíos, causando un gran murmullo entre la multitud. La mayoría temerosa del que dirán, temerosa de las autoridades,
Muchos además no le conocían. Por eso podemos leer ahí que dice, ¿dónde está aquel? Nadie se refiere ¿dónde está Jesús?, sino que ¿dónde está aquel? No le reconocían como Salvador del mundo. Hoy, hermanos amados, tristemente debemos decir que es igual. En este tiempo es igual. En este tiempo podemos ver lo mismo. Muchos, por temor al que dirán o a distintas cosas, desconocen a Jesús. Cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado. Mateo 12, versículo 30, nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No podemos estar en el medio. No hay un punto neutral cuando se trata de seguir a Jesús. O eres su seguidor o eres su enemigo. Recuerda siempre, el que no es conmigo, contra mí es. Eso lo dice Mateo 12, versículo 30. Además, el apóstol Pablo nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. No me avergüenzo, no se avergüence del Evangelio. Recuerde siempre, el Evangelio es poder de Dios. Cuando pregunten quién es cristiano, sea el primero en levantar la mano y decir amén. En la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo. ¿Ya? ¿Y qué hizo? Empezó a enseñar. Donde muchos se maravillaban de oírlo. Y es ahí donde muchos decían, ¿quién es este? ¿De dónde aprendió este? ¿Cómo es que este, sin conocimiento, sin preparación, puede venir a enseñarnos a nosotros, que somos estudiosos? Saquemos una gran enseñanza, una tremenda enseñanza, hermanos. Quizás usted pueda tener algún título de un seminario, algún título teológico, pero puede tener lejos a Jesús de su corazón. O bien por el contrario, quizás no tenga ningún título teológico ni ningún título de seminario, pero tiene al Espíritu de Dios en su corazón. Eso sí, le dará una tremenda sabiduría. Entonces Jesús responde a esto cuando decían, ¿quién es este? Ya, responde esto, mi doctrina no es mía, es de quien me envió. Es Dios mismo hablando al pueblo. Cuando alguno de nosotros quiere hacer la voluntad de Dios, Él reconocerá si es de Dios. Por eso, hermanos, la importancia de leer, de meditar y de hacer la voluntad de Dios, ya que quien conoce la palabra de Dios sabe lo que es de Dios. Ningún hombre había enseñado a Jesús, ni él había ido al Sanedrín, sino que Dios mismo la había instruido. Esa fue la respuesta que Jesús les dio. Quienes acusaban a Jesús se jactaban de ser grandes conocedores de la ley. Sin embargo, no la cumplían, ya que la ley se reduce toda en amor. Y ellos le acusaban de endemoniado y además querían matarlo. ¿Cumplía la ley? No, ¿verdad? Ellos culpaban a Jesús por no respetar el día de reposo, ya que había sanado a un hombre ese día. Ellos juzgaban según lo que ellos pensaban o creían. Le juzgaban en base a su resentimiento y su odio hacia Jesús. Jesús les dice, es más importante circuncidar una parte del cuerpo que sanar la vida. Para Jesús es más importante la vida. Para Jesús es más importante salvar la vida de un hombre que la tradición. ¿Por qué? Lo demostró claramente en la cruz. Porque Jesús murió por todas las personas. Versículos 25 al 36. Este es el Cristo, tiene por título. Pregunta, ¿cuántas personas dudan
¿O han dudado de Cristo? Han dudado si Dios existe. Han dudado de sus promesas. Estos versículos nos muestran 4 tipos de personas que dudan de Jesús teniéndolo frente a ellos. Si usted lee esos versículos se va a encontrar con 4 tipos de personas que dudan de Jesús teniéndolo frente a ellos. El grupo número 1, los confundidos. Vemos quienes se preguntan, ¿no es este al que buscan para matarle refiriéndose a Jesús? ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Este es el grupo de los confundidos. No saben si seguir a Cristo o no. Esperan que alguien más lo siga y crea primero en Jesús para luego hacerlo ellos. Hermanos queridos, en los tiempos actuales seguimos estando así, incluso hasta el interior de las iglesias. Muchos esperan que otro crea primero para hacerlo luego ellos. Quizás alguien que sea más inteligente, quizás alguien que ellos consideren que tiene, no sé, más educación, que sea más inteligente, esperan que ellos lo hagan para luego hacerlo ellos. Grupo número 2, están los que ignoran. Estos ignoraban las Escrituras. Ellos no sabían ni siquiera dónde había nacido Jesús. Por ejemplo, ellos creían que Jesús había nacido en Nazaret. ¿Cuántas veces han escuchado Jesús de Nazaret? Todos sabemos que Jesús nació en Belén, en la ciudad de David. Ellos no conocían las Escrituras. Hermanos, es por eso que es tan importante estudiar la palabra de Dios, para no cometer errores que nos puedan llevar a dar opiniones equivocadas con respecto a Jesús. Estudiemos la palabra de Dios y luego transmitámoslas a quienes están cerca nuestro. Grupo número 3, los que atacan y destruyen, los fariseos. Ellos conocían a Jesús, pero en su parte humana. No conocían el origen, no conocían a Dios, por lo tanto, tampoco conocían sus enseñanzas. Tampoco aceptaban a Jesús como el líder que se levantaba en ese momento. Ellos habían reemplazado a Dios por su religión, por su tradición, por su forma de vestir, por su forma de actuar. Ellos procuraban matar a Jesús. Ellos querían hacerlo desaparecer, ya que su religiosidad perdió fuerza y ellos perdían seguidores. Su religiosidad y su vida estaban siendo desacreditadas. Jesús, recordemos, les trataba de generación de víboras, de sepulcros blanqueados. La gente ya empezaba a considerar a Jesús como el Mesías. El cuarto grupo, los desconcertados. Muchos se preguntaban, ¿dónde irá este que no la hallemos? Malentendieron lo de su partida. No comprendieron lo de la eternidad ni la ascensión de Cristo. El día de hoy, ¿usted entiende las enseñanzas de Jesús? ¿Entiende y comprende cuando lee la Biblia? ¿Entiende las enseñanzas de Jesús? ¿Entiende cuando Cristo habla a su corazón? Hermano amado, hoy es tiempo de sentarnos a los pies de Cristo, a escuchar lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere enseñar. Pidamos al Señor no encontrarnos en ninguno de estos 4 grupos de personas. Versículos 37 al 53. Ríos de agua viva. Cuando una persona pasa varios días sin beber agua, esta puede llegar a morir. El mundo hoy día está viviendo en un desierto espiritual, lo que es muy peligroso, ya que la falta de la palabra de Dios también nos lleva a la muerte. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Esto nos enseña que el que tiene sed debe ir a buscar y saciar esa necesidad de Dios. Recuerde, el que tiene sed, no podemos ir por otro. El que tiene sed, venga a mí y beba. Jesús nos hace una invitación. Él nos calma la sed, nos da esperanza, Él renueva nuestras fuerzas. Esta invitación es para ti, es para mí. ¿Tienes sed de justicia? ¿Tienes sed de ser amado? ¿Tienes sed de ser valorado, aceptado? ¿Sed de cambiar tu vida? ¿Sed de cambiar la vida de tu familia? Entonces ven a Jesús, ven al agua de vida. Él nos dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Que me gustó eso cuando lo logré entender. Correrán ríos de agua viva. ¿Y cuáles son esos ríos de agua viva? El Espíritu Santo, morando en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, podremos ver una fuente de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay evidencia de que de usted están brotando esos ríos para quienes están a su alrededor. Hoy existe mucha necesidad en nuestro entorno. Seamos nosotros quien da ese vaso de agua a quien está sediento de Dios. El agua de vida no se encuentra en una iglesia, no se encuentra en una religión, no se encuentra en una denominación. El agua de vida se encuentra en la persona de Jesús. Solo en Él encontraremos esa agua de vida. Versículo 40. Vemos un desacuerdo en el pueblo. Vemos tres grupos. Algunos convencidos de que Jesús era Cristo. Otros lo negaban rotundamente y otros querían retenerlo, querían arrestarlo. Hermano, lo mismo pasará cada vez que usted entregue la palabra de Dios. Le invito a ser valiente y a no desanimarse cuando quizás no sea aceptado. Eso no es en contra de usted, es en contra de la palabra de Dios. Usted solo transmite el mensaje de Dios. Por lo tanto, no se desanime, sea valiente y siga trabajando para el Señor. Versículos 45 y 46. Las enseñanzas de Jesús impactaron, impresionaron el corazón de ese grupo de soldados que lo quería arrestar. Pero se desistieron. ¿Cuándo? Cuando le escucharon. Desistieron, no se atrevieron, ya que quedaron cautivados con la palabra de Jesús. Las palabras de Jesús cautivan a quienes están dispuestos a recibirlas. Esas palabras enamoran los corazones. Cuando uno escucha y está dispuesto a recibir, se enamora de Jesús. Versículos 47 al 52 para ir terminando. Podemos ver que los fariseos no conocían el origen de Jesús, que es un grupo muy peligroso. No aceptaban lo que los guardias les decían, ya que ellos, los fariseos, se sentían superiores a Jesús. En los tiempos que hoy vivimos, estamos llenos de personas que se creen muy superiores al resto, incluso muy superiores a Jesús. ¿Solo por qué? Por el hecho de tener un nivel educacional diferente, ya que algunos son profesionales, ojo, no todos, ¿ya? Hay algunos profesionales que hoy día se sienten dioses, ¿ya? Por el hecho de ser profesionales, quizás algunos tengan alguna especialización en el extranjero, en una universidad de renombre, pero permíteme decirte que no necesitas todos estos títulos para entender que Dios
es amor. Para entender que Dios dice, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, ama a tu enemigo, honra a tu padre y a tu madre. Quizás hoy, por el hecho de ser cristiano, pueda ser considerado ignorante, retrógrada, pasado de moda, etcétera, una serie de cosas más. Pero hermano amado, no se desanime. Tú sirves al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Él en su momento te permitirá, Él en su momento te premiará según el trabajo que tú hayas realizado. Recuerda siempre, el Señor nos dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente. Ese debe ser tu lema. Cada día al despertar en la mañana, lo primero que debes decir y pensar, me voy a esforzar y seré valiente para trabajar para el Señor. Recuérdalo, esfuérzate y sé valiente. Que el Señor les bendiga. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Nunca faltará, no.